Se dice que la existencia de uno puede ser olvidada, con el pasar de los tiempos. Ya sea sentimientos, voces, personalidad, tanto como acciones y nombre. Se olvidará. Pero no del todo mientras haya dejado una huella, en algo o alguien, su esencia, nunca. Desaparecerá del mundo. En un tejado de la ciudad Nueva Eridu, siempre deslumbrante y lleno de vida, aunque se podía ver a un ser, aunque de lejos era imposible de ver, pero si estabas cerca, podías notar ciertas características únicas, como un cabello gris, ojos amarillos como la luz misma, y una vestimenta única. ¿Ya lo conseguiste? Preguntaba la mujer, con un tono bastante tranquilo aunque detrás de esas palabras se oculta, una emoción infantil. ¿Con qué crees que hablas? Decía otra voz femenina con el pelo blanco, y vestimenta negro como la propia noche. Gracias por tu ayuda. Lo decía la chica peligris mientras a lo lejos, miraba a personas cruzar, reír y comer en los puestos de comida. Me deberás un favor después de esto. Conseguir ese Adam, olvidado por el propio planeta, fue casi imposible. Exclamaba con clara molestia, ya que nunca pensó que le costaría mucho tiempo. La peligris solo dio una risa, pequeña y habló. Lo sé, todo el mundo puede olvidar, pero tus actos están grabados en el mundo. Dijo mientras, se volteaba y se veía todo su rostro, amable, pero los ojos dicen, que ha vivido mucho más de lo que uno pensaría. Sí, lo que digas, ya hice mi parte del trato, espero el mío, nos vemos después. Decía la mujer que vio de todo. Y sigue siendo, una bruja con codicia. Mientras le daba un frasco con un líquido rojo. La peligris solo la tomó y asintió. Tienes suerte. Choso. Lo decía lo último susurrando para irse del lugar, mientras, la mujer solo vio el frasco. Espero que funcione, preparen todo. Lo decía mientras miraba al frente, mientras unas sombras asentían. El eco de un ser de pasado volverá a resonar una vez más, ¿no es así, Proxis? Lo susurraba lo último para desaparecer entre los tejados. Al día siguiente. Oye, hermano, ¿cómo estás, después de ver esa película de terror? Lo decía Bell con un tono, bastante burlón. No sé, ni por qué acepte ir. Lo decía Wise, porque ya se veía esas bromas de parte de su hermana. Vamos, fue divertido, fue hasta la maestra, Alice, Yusui. Pero no pudo terminar al ver cómo personas extrañas, entraban y salían del templo, rápido. ¿Qué sucede ahí? Preguntaba Bell, con clara curiosidad. No lo sé, pero es mejor ir a ver. Comentaba el Wise, para ir al templo, y su hermana solo asintió, y cuando vieron se sorprendieron, pues lo que pasaba, era que las personas con vestimentas extrañas, estaban armando lo que parecía una pantalla de cine. ¿Eso es? Una pantalla de cine. Decía incrédula, no por lo que venía sino porque, lo están armando en el templo, un lugar sagrado. Esto pita mal. Ni que lo digas. Entonces Wise vio a alguien con la misma vestimenta de los demás y se acercó. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿No saben que es un lugar sagrado? Preguntaba el chico sin entender qué estaba pasando. Ah. Así que ya llegaron. Será breve, tenemos permiso de hacer esto, ya lo entenderán por qué. Si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Lo decía uno de los empleados para seguir con su trabajo. Wise solo, se quedó pensando. Hermana, ¿alguna novedad? Ella solo negó con la cabeza. No, se me está surgiendo más dudas que respuestas. ¿Verdad? Es extraño esto. Lo decía una voz conocido por los Proxys, y cuando se voltearon, se sorprendieron. ¿Billy? No es solo eso. ¿Están Ambi y Nicolaya? Decía Bell apuntando a un lugar, donde están hablando las mencionadas. Oh, jefa, Proxy, ¿cuánto tiempo? Lo decía Billy, con su habitual característica. Billy, ¿qué haces aquí? Pues. Recibió una invitación, ¿no? Así es. Espera, ¿cuando estabas ahí? Eres la chica de la playa, ¿no? Veo que te acuerdas. Pues llámame Yusua. Un gusto, chico robot. Lo decía mientras se reía. Billy solo le salió una gota de sudor, por ese apodo. ¿Una invitación? ¿A qué te refieres, Yusua? Para resumir, nos llegó una invitación de una organización que nunca hayamos escuchado y que decía que nos mostraría algo del pasado.
Decía una rubia conocida como Evelyn. Oh, mira, es la guardaespaldas de Astra, nos volvemos a ver. Así parece ser. Una invitación para ver, El pasado. ¿Pero qué tipo de pasado? lo decía ambos hermanos, ciertamente era extraño la situación. Por eso es mejor que tengamos cuidado, jefa, no sabemos qué podrían referirse, algo me da mala espina. Decía Billy, cauteloso, por las personas que iban armando la pantalla. Aunque sea así el caso, no podemos hacer nada sin prueba. Y más si tienen la aprobación del presidente. Decía ambas voces mientras se acercaban, los individuos solos se voltearon. Miyabi. Hablaba Wise, un poco sorprendido y estuvo de acuerdo con ese punto. Maestra. Decía Bell, mientras una sonrisa aparecía pero al instante desapareció. Hermana. No te preocupes, entiendo tu preocupación por este lugar, pero deja eso para tu maestra, ambos son mis discípulos. Habla Jixuan, tranquila ante la situación. Ambos proxies solo suspiraron. Por cierto, Miyabi, si tú estás aquí, eso significa que... Lo decía Wise, curioso. Así es, mi escuadrón también está aquí, como al parecer viejos amigos, proxies. Los hermanos solo miraron a todos lados, encontrando a varios conocidos y amigos que hicieron durante toda esta aventura. Por cierto, maestra, ¿ustedes dos se conocen? Preguntaba Bell, le llegó esa curiosidad al ver cómo llegan, es como si ya se habían visto. Así es. Pero eso quedará para otra ocasión, al parecer el líder de estos va a hablar. Y como sabes eso, su aura es más intensa que de todos aquí de sus empleados. Lo decía la capitana del sexto escuadrón, para caminar hacia el centro, algunos se confundieron con eso pero no les quedó de otra que ir donde iban todos, porque los empleados de esta misteriosa compañía se iban retirando poco a poco. Hasta solo quedar los invitados y el anfitrión. Entonces se escuchó pasos, tras pasos. El viento en ese momento se volvió brusco, pero como si alguien lo detuviera se transformó en algo suave. Entonces sus pisadas se detuvieron en el centro, y con un suave viento, la capucha que lo cubría, su cabello como parte de su rostro, quedó expuesto, revelando a una mujer. Me alegro que hayan aceptado mi invitación. Y que se hayan tomado el tiempo de venir. Tampoco es como si tuviéramos otra opción. Espero que sea importante. Respondió con molestia la líder de la construcción Svelobok. Porque de repente a mitad de su trabajo, vinieron unos sujetos extraños, con una orden de descanso, no tenía sentido para ella. Lamento su comportamiento. Pero debes entender que tenía cosas que hacer. Señorita. Lo decía Ben, con serenidad, y con un tono serio poco habitual en él. Están todos. Lo decía Wise para sí mismo, aún sorprendido, como en unos minutos, el templo había muchas personas, pero más como había sido amplificado, a un tamaño grande. Y eso lo llenaba con muchas dudas, de cómo lo hizo, quiénes son y sobre todo, las intenciones reales. Entiendo, su molestia sí que será breve, reacción de liebres astutas. ¿Se refiere a nosotros? Eso parece ser. Respondió Billy como si respondiera una pregunta. A Nicole solo, resopló por sus amigos. Construcciones de Lobor. Seguía hablando la peli gris, los miembros solo no decían nada. Servicios doméstico Victoria. Me sorprende que estemos aquí. Él nos pidió así que... Bueno. Mientras pueda, descansar. Está bien para mí. Habla Ellen, como siempre comiendo un caramelo. Licaón solo miró el reloj de su mano, para guardarlo. Él sabía por qué están aquí, su señor les pidió que aceptaran la invitación. Por lo que no tenía nada que refutar. Y solo miró de reojo a Hugo, que hizo lo mismo pero con una sonrisa. Y el mencionado solo miró la pantalla. Batallón Óvulos. Los miembros estuvieron en silencio, la única que habló fue Gatillo. Agradecemos la invitación, pero... espero que no sea una pérdida de tiempo para la capitana. O si no, no terminará bien para usted, señorita. Decía Sporos con su característica personalidad, no habla con amenaza, sino con la verdad. La peli gris solo asintió con una sonrisa para seguir.
Y así siguió nombrando a cada fracción como, el equipo de respuesta de la Unidad de Investigación Criminal, Hijos de Calidón, División número 6, Estrella de Lira, Ruiseñor, Pináculo Yungui y la Cabaña de Terror. Cada uno con respuestas diferentes, reacciones, pero todos compartían una única cosa, la desconfianza hacia la mujer, que está al frente de ellos. Sentían que no era normal. Que mostraría algo que, nunca debió saberse. Lamento no presentarme antes. Me pueden llamar Estelle. Un gusto. Lo decía tranquila, y sin nervios, por las miradas que están sobre ella. Y solo siguió hablando. Se dice que la caída de la antigua capital era inevitable, porque ya había pasado antes, con una ciudad llamada Shibuya. Lo decía para detener sus palabras. Y ver los rostros de los presentes, que era de pura incredulidad. Y los susurros no se esperaron en aparecer. ¿Qué acaba de decir? Dijo Hugo, pensando que había escuchado mal. ¿Algo que era inevitable? ¿A qué se refiere? ¿Shibuya? Nunca escuché de eso. Licaón solo afiló su mirada hacia la mujer que tenía enfrente. Sus conocidos lo miraron extrañados por eso. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso es una broma? Tranquila, Nicole. Decía Billy aún, sin saber qué decir. Mencionar algo como la antigua capital y su caída, así como si nada. Es un golpe fuerte para aquellos que estuvieron ahí, lo que perdieron, lo que se sacrificó. Y que alguien diga que era inevitable esa caída, que ocurrió antes. No tenía sentido. ¿Capitana? Preguntó Muramasa, preocupado por su capitana, al ver cómo agarró su katana, con mucha firmeza. Estoy bien. Es todo lo que dijo, y era todo lo que su escuadrón necesita escuchar para ver que, no pasaba nada. Déjame entender. Tu respuesta. ¿Nos estás diciendo que ya hubo un incidente similar? ¿Y de ese polvo y destrucción nació la antigua capital? Lo decía Jixuan. Intento entender a esa respuesta que le dio la mujer. Aunque le tomó por sorpresa, supo recomponerse rápidamente. Estelle solo asintió con la cabeza. Dejando más incrédulos a todos, no sabían qué decir. La mente humana no trabaja rápido, por ende, la respuesta que querían decir no le salía de la boca en algunos en cambio. Si es así, ¿por qué nunca se mencionó nada de eso? ¿Cómo no sabemos que nos estás engañando? Refutó Yuzua, claramente molesta. Al menos que Se haya ocultado. Respondió Lighter, mirando al cielo, y así como antes el lugar se llenó de un silencio, ahora incómodo. superior. La peli verde solo se mantuvo, en silencio, sin decir nada. ¿Usted lo sabía? Preguntó Zhu, aunque era una acusación seria, su superior ni siquiera la volteó a ver, dando a entender que era así. Superior responda. Ah. ¿Quién diría? La información nunca se puede ocultar del todo. Así es lo que dice esa mujer, es verdad. Hace tiempo. O hace décadas es la mejor manera de decir, hubo un incidente similar. Lo decía King Lee, mientras se volteaba lentamente, para confirmar lo que dijo la peli gris. Aunque no se sabe qué exactamente pasó. Hablaba para ver a Estelle, que aún tenía una sonrisa. Y por esa respuesta, muchos se miraron entre sí, analizar dicha confirmación era mucha. Zhu solo suspiró, después de todo su superior aún le sigue ocultando cosas, era un poco doloroso. Pensar que no confía en ti, para compartir dicha carga, de semejante información. King Yi solo abrió para decirle algo. Siento haberte ocultado algo más. Su voz siempre tranquilo, tenía un tono de arrepentimiento. No se disculpe, superior, debe haber tenido su motivo. Expresó mientras una pequeña sonrisa se iba formando, no estaba molesta, solo un poco pensativa. King Yi vio eso, y solo asintió con la cabeza. Aliviada de que su compañera lo entenderá y no se molestará. Y antes que alguien hable, Estelle alzó un brazo, y sin decir nada, todos guardaron silencio. Y con esa acción sin medir o decir algo, Estelle caminó hacia los proxies. Que les puso tenso. Y por instinto Wise se puso al frente. Y se detuvo. Tranquilos. Lo decía para quitar una jeringa. Solo necesito SWAT de los dos, es para lo que verán.
Expreso sin malicia o segundas intenciones, aunque ambos hermanos están indeciso aceptaron. Y cuando Estelle extrajo lo que quería se fue al frente de la pantalla. ¿Están bien? ¿No sienten algo mareos? Ambos negaron con la cabeza. Estamos bien. ¿Pero para qué quiso eso? No lo sé, hermano. Oye, ¿para qué necesitas eso? Hablo con un tono serio Jufuzu, con desconfianza, por lo que les hizo a sus hermanos. Estelle de su bolsillo quitó otro frasco de ADN. Para que vean ese incidente, más o menos. Pero más a una persona. Un pariente de los Proxys. Lo decía mientras miraba los frascos con sangre, y como si la pantalla tuviera vida propia. Agarró los 3 frascos y los tragó. Espera, dijo. ¿Pariente de los Proxys? Debí escuchar mal, o sea, veremos a un pariente de la jefa. Y nadie va a comentar qué hizo esa pantalla. En su caso sería más bien antepasado. Lo decía Ambi mientras pensaba, y solo hacer eso le daba dolor de cabeza. ¿Un pariente nuestro? Entonces, veremos a alguien que vio dicha caída. ¿O cómo será? Se pregunta en sus pensamientos. Miyabi le intrigaba algo, cuando era niña y perdió a su madre, en esa capital. Le recorría un hormigueo, los gritos de personas pidiendo ayuda, la frustración, el agobio, a veces no podía conciliar de todo el sueño, ese momento nunca lo olvidaría, quedó grabado en su ser. Lo que escuchó de su padre fue, cuando despertó después de ese incidente fue. ¿Otra vez? Ella no sabía a qué se refería con esas palabras exactamente. Nunca le preguntó, hasta ahora, ¿acaso a eso se refiere? Con la confirmación de Kingi de que ya había pasado un incidente. Pero que se desconocía el origen del suceso. Se pregunta qué más ocultaban los peces gordos, como su propio padre. Y al ver cómo la pantalla se iluminó de blanco, solo le quedó prestar atención. Sí, esto ya es extraño. Pronunció Bell, aún sin entender de todo lo que estaba pasando. Estelle solo se rió para mirar la pantalla mientras una luz blanca opacaba todo el lugar. Dentro de la pantalla, Nascido de humano, sou uma maldição ou não, mais um meio termo, humano e maldição, preso há tanto tempo nesse lugar, feiticeiros nunca iriam nos aceitar. Era só eu e meus irmãos aqui, como um feto amaldiçoado, e se como mais velho eu que nasci, eu vou proteger os meus irmãos amados. Enzo, você viverá por QX, e o QX viverá por mim, e eu viverei em nome do Enzo, para nos proteger até o fim. Acho que podemos confiar nesse cara, não condiz com a gente, então feiticeiro e maldição costurada, leve um plano pra frente. Que sensação estranha é essa? Eu não sinto meus irmãos, não morreriam tão fácil. Como irmão mais velho não posso deixar isso impune. Então Itadori e Yuji, nós selaremos o gordo e seus alunos morrerão. Agora em Shibuya surge uma barreira que une. Eu não me importo com Sukuna, eu vou vingar meus irmãos. fuera de la pantalla, lo primero que sus oídos escucharon fue una melodía, parecía tranquila, armoniosa, como una arpa, al tocarlo con maestría, y por todo eso, les vino algo a la cabeza. ¿Eso es música? No es una diferente. Se decía a sí misma Astra, al estar familiarizada con este tipo de escenas, le fue fácil reconocer lo que se escucha de la pantalla. Es un formato de rap. Rap. ¿Y eso cómo se supone que veremos lo que nos ha dicho? Una forma peculiar de mostrar algo histórico. Habla Yanagi. De todos los métodos posibles. Jamás le llegó esto a la mente. Y solo se escuchó una risa, de una persona. Eso sí me sorprendió. Dijo Orumasa, en verdad no se esperaba eso. Veo unas figuras pero están borrosas. Tal vez sea intencional. Respondió Rina, a la vez que en sus labios se formó una sonrisa. Sospechando que fue intencional ese acto. Aún así no entiendo por qué en rap. Estoy con la Proxy-sama, no digo que sea malo, solo la elección es peculiar. Tal vez transmita mejor la sensación de lo que veremos. La música no solo es una forma de escapar y decir en las letras lo que sientes.
Es una forma de expresión de alguien. Sin querer había respondido, Astra desde que era niña, le encantó el formato, había encontrado una forma de decir, estoy aquí mundo. Y cuando vio que todos la miraron, se apenó. Ah, lo lamento, me deje llevar. No pasa nada, Astra. Bueno, ahora tenemos un punto de vista diferente, gracias a la opinión de una experta. Habló con sinceridad Wise, que la mujer solo asintió. Nunca lo había pensado así. Alice solo le salió una gota de sudor, por esa forma de ser de su amiga. Estelle solo se rió antes de hablar. Eso es uno de los puntos. El otro punto, porque es en forma de rap. Es fácil de responder. Resume mejor ciertos acontecimientos importantes. Decía Estelle, para explicarles un poco esa parte, sin entrar en detalles. No está mal, supongo, ¿verdad, Ben? Sí, tal vez sea música para mis oídos. Respondió Ben, mientras pensaba. Dejen de hablar, y presten atención. Regañó la jefa por el comportamiento de sus compañeros. Al parecer que ya está por empezar. Miyabi, su mirada está puesto en lo que se está por mostrar, lo que verá. Les puede responder a muchas cosas, que siempre rondaron, en su cabeza, pero por falta de información. Nunca se respondieron. Hasta hoy. Veremos qué tan cierto es. Habla Kingi para sí misma, intentó disimular su entusiasmo, así como sus nervios algo le avisaba, le susurraba, de las consecuencias. Algo olvidado por el tiempo. Las primeras letras, dicha por esa pantalla les tomó por sorpresa. Les había descolocado completamente, hasta lo más escépticos. Mostraron sorpresas, marcado en sus rostros. ¿Maldición? Se pregunta a sí mismos Likaon. ¿Con qué a eso se refería mi señor? Una vez tuvo una charla con su amo, y de todo eso. Él le preguntó. Dime Likaon, ¿qué harías si pudieras maldecir a alguien? Él no sabía qué responder en ese momento. No le llegaba las palabras correctas a la boca. El mayordomo solo miró a Rina. Y asintió con la cabeza. Espera que... No escuché mal, ¿no? Decía Billy, incrédulo de lo que veía, pero sobre todo la declaración de la pantalla. Me gustaría contradecirte, pero... Respondió Lichter, a su hermano, que solo lo miró. Por un instante pudo ver, lo pensativo que estaba el peli verde. Lichter. Es lo único que dijo para mirar a sus compañeras, sus expresiones eran sus palabras, Ambi la menos expresiva. Dejó de comer para mirar a Estelle, con una seriedad poco habitual en ella. Nacidos de humanos. No entiendo nada. Esto es peculiar esta situación. Pero aquí no entiendo. Siendo algo. Recalcó Yanagi, si la pantalla no la engañaba, porque nunca escucho de una maldición, o un caso similar a eso. Los secteros han existido, desde nuestra memoria, como algo así nunca se dio a conocer. Al menos que cosa maestra. Decía Jufuzu. Sin entender a lo que quería llegar su maestra, con esas palabras. Hayan existido antes, que los secteros. Concluyó Miyabi a las palabras de Jixuan, que afirmó con la cabeza. Y el silencio tomó posesión del lugar, los murmullos, se hizo presente, como una vela que ha sido prendida, en la oscuridad. La desconfianza hacia la peli gris, había aumentado más, se preguntan. ¿Cómo ella sabía de esto? ¿Cómo podía mostrar algo que había sido borrado, si que lo haya modificado, para su conveniencia? Era lo que se decía. Hasta que la propia Estelle, alzó un brazo. Entiendo, su dudas y desconfianza. Pero ya les había explicado cómo lo estoy haciendo. Dijo apuntando a los proxies, ellos solo se estremecieron, por algún motivo. Por el ADN. Aún así es casi irreal eso. Comentó Wise, aún no cree lo que ve. Hasta que alguien habló, una voz se adelantó a todos. ¿Nos dirás qué es eso de maldición? Nacidos a partir de un humano. No, intermedio de ambos. Habló claro Hugo, muchos lo miraron y después a la propia anfitriona. Buenas preguntas. Pero los responderé más adelante sus dudas. Expresó Estelle, sin mentir. Aunque las dudas de todos creció, por las preguntas de Hugo, hubo una pequeña decepción a ver que, no les respondería de inmediato. Si vamos a ver a un antepasado de los proxies acaso.
Se preguntó Ellen para mirar a ambos hermanos, que también al parecer tenían esa duda. La chica solo miró la pantalla. Vivían al estar al lado de uno de los proxies. Se pregunta lo mismo mirando a Bell, que no notó esa mirada al estar, al parecer, en sus propios pensamientos. ¿Nacido de algo intermedio? Susurró Sporos, para sí misma acaso, por eso ambos hermanos eran únicos, cada uno y con un olor único a la vez, destacado uno más que el otro. Y para tener esas respuestas miró a lo que les respondería a esas dudas. ¿Ese quién es? Preguntó a nadie en específico, ese individuo les hacía tan extraño. ¿Mas en dónde está? Sea quien sea, me da un escalofrío. Decía César pocas veces, ¿has sentido esa sensación, tan incómoda? Que no le agradaba en nada. Su cuerpo. Están como cosidos con aguja en cada parte. Da miedo. Su vestimenta. Habla en sus pensamientos Kingley, a simple vista se notaba, algo completamente diferente. Hechiceros, maldiciones, intermedio. No entiendo nada. Suspiraba Billy, por tantas cosas que no conocía. Maestra. ¿Acaso? Preguntó Bell, mirando a la mencionada, que solo pensó, antes de responder. No. Es muy diferente a lo que hacemos nosotros. Y lo de hechiceros, no he escuchado nada, hasta yo. Respondió Jixuan, ni en los documentos que ha leído no mencionaba nada. Esto nos da más preguntas que respuesta. Y la única persona que nos puede responder, no dice nada. Agregó Jane, esto le estaba comiendo toda la cabeza, y por un instante miró a Kingley, que miraba fijamente la pantalla. Y al escuchar algo de hermanos, esa sola palabra les llamó la atención, más a los dos proxies. No sabían por qué, pero es como si por instinto, esa voz les habla. Oni-chan. Sí. Yo también lo escuché, no sé por qué. Decía para negar con su cabeza, esto les estaba confundiendo mucho. Ese hombre. Me da repelús, no sé por qué. Expresó Evelyn, sería ante esa figura misteriosa. Yo también, lo puede ver. Esa es la mujer de hace un rato. Se pregunta el Gaon a ver que esa persona, está con el sujeto con la sombrilla. Y por alguna razón, sus ojos se afilaron, como un depredador a punto de atacar a su presa. Tranquilo Licaón, tú te puedes fijar desde una época muy, muy antigua. Lo que es más extraño todo. Reflexionó Rina, por lo dicho, el mencionado, se percató de ese detalle. Y asintió. Andy, es extraño no verte comer. Ah, no tengo hambre. Decía la peli blanca, para mirar a los hermanos y después al hombre de la pantalla, que no se veía su silueta por la sombra, todo esto le quitó el apetito. Nicole solo le quedó aceptar el comentario de su amiga. Al menos nos puedes decir quién es ese sujeto. Miró Jane directamente a Estelle, solo exigía una respuesta, no era una amenaza, solo una respuesta de muchos. La mujer solo puso uno de sus manos, en su mentón pensando. Y solo se formó una pequeña sonrisa. Está bien. Pensé que no nos lo iba a decir. Si no nos decía la iba a obligar. Refutó Magus, le molestaba que no le den respuesta a sus preguntas, Orpie solo se disculpó por el comportamiento de su líder. La persona que ven, se llama Norito Chikamo, tenganlo presente. Decía Estelle mientras cerraba los ojos un rato, para volver a abrirlo, los invitados dudoso de eso, asintieron. Pero lo más perspicaz intuían algo. ¿Y esa mujer quién es? Dudó que nos lo di. Lastimosamente ni yo sé su nombre. Solo les puedo decir que es única. Y por esa respuesta dada por la peli gris, están más confundidos que nada, mientras Piper fulminaba a Estelle que solo se reía. ¿Única? ¿Pero en qué sentido? Se pregunta Billy, no especificó eso, pero dio a entender que podía hacer algo que otros no. ¿Hermanos? Se pregunta Ben. Entonces nos enfocaremos en unos de esos hermanos. Expresó sus pensamientos, muchos estuvieron de acuerdo con sus palabras. Así es, nos enfocaremos en uno de ellos. Entonces. Bell por instinto miró sus manos. Y solo suspiró antes de mirar la pantalla. Wise solo miró atento por cualquier cosa. Espera. ¿Qué? Fetos.
Dijo incrédula Vivian, sus ojos se abrieron de la impresión de lo que escucho, casi eso era posible, que estaba pasando. Así que era verdad. Pronunció Kingley, en verdad ese suceso fue una catástrofe que marcó a la humanidad. Ellos mismos lo habían ocultado. El mundo no olvida y siempre habrá detalles por ahí, es imposible borrar algo hecho por tus propias manos. Esto, ahora entiende un poco por qué lo ocultaron a los ojos del mundo, borrando todo rastro. Superior, ¿a qué se refiere? Sé que tienes dudas, pero ella te las responderá. Y yo te lo confirmaré. Esta vez no le ocultaría a nadie de aquí eso. ¿No? Entonces tienen más años que cualquier ser vivo. Eso suena espeluznante, en varios sentidos. Les prometo que les responderé a cada duda. Solo tengan paciencia. No nos queda de otra. Eso parece ser maestra. Miyabi seguía en sus propios pensamientos, tenía algunas cosas que decir. Pero por el momento se lo guardaría para sí misma. La capitana está más pensativa de lo acostumbrado. ¿Se entiende eso? Lo que vemos es algo que pocos saben por alguna razón. Expresó sus palabras Yanagi mirando por unos instantes a Kingley. Y se volvió a dirigir su mirada a lo que estaban viendo. Y de nuevo ese sujeto extraño. Aún me preguntó qué es en realidad, obviamente sus características no son del todo humano, tal vez sea eso. Pensó Grace era lo único que se podía sostener a lo que estaba llegando. Y al escuchar esas palabras, todo pensamiento de que estaban viendo se desvaneció, como unas cenizas por el propio viento, que se lo llevó, esas simples palabras. No era nada especial que decía. Solo decía debo de proteger a mis queridos hermanos, les resonó como un eco en sus cabezas. Y otros les llegó de una forma diferente. Protegeré. Pensó Hugo riendo irónicamente, él tenía hermanos, pero hacían todo lo contrario de proteger. Y por fin pudieron ver las figuras de los hermanos, pero uno les llamó la atención. Eso. ¿Acaso es humano? Preguntó Sporos, se esperaba cualquier cosa menos esto. A simple vista no lo es. ¡Qué fría eres! Aunque no podía ver, sentía las emociones de cada uno de los presentes, así que intuía lo que pasaba. ¿Acaso eso es? Lo que escuchamos al principio, mitad humano y maldición. Así es. Podemos llamarlo como híbrido de ambos. Entiendo. Decía Evelyn pensando en su siguiente pregunta. Aunque lo diga, sabía que esa mujer no les respondería por el momento. ¿Qué hechizo y eso? Nombres peculiares. Habló Vivian, aunque la apariencia de uno de ellos le tomó por sorpresa, se supieron recomponer, al estar en su totalidad acostumbrado a los heteros. ¿Qué piensa Proxy-sama? Decía mirando a Bel, que salió de sus propios pensamientos. Ah, lo lamento Vivian, no escuché del todo lo que decías estaba. Lo entiendo, no se preocupe, sé qué está pasando por su mente. Uy, ¿se sucede algo? ¿Pareces inquieto? Preguntó Billy a su amigo, que lo miró y solo suspiró antes de responder. Algo en esos tres se me hacen familiar. Lo que es extraño ya que nunca los había visto. Dijo Moise sin entender por qué sentía esa sensación. Billy solo estaba en silencio, no sabía cómo responder, así que solo asintió. Los proxies parecen inquietos, no. Sería muy rápido pensar en eso. Habló Miyabi mirando a detalle a lo que parecía ser el mayor de los hermanos. Vivir por tus hermanos y que ellos vivan por ti. No parece ser un mal tipo. Aún es muy pronto para decir eso. Confía en alguien que apenas conoces, no termina para nada bien. De las pocas veces que dices coherencia alguna. Oye, tengo una duda. ¿Cómo tuvieron esa forma si hace nada estaban en lo que parecía en un recipiente? Tal vez tenga que ver con eso de feto. Propuso la idea así, como una respuesta, y Hane asintió de acuerdo con esa idea. ¿Nos vas a responder? No hay problema. La respuesta es simple porque ven a ese ser, que tiene todo cosido el cuerpo. Su nombre es Maito, fue el que trajo a recipientes humanos para los hermanos. Esa respuesta. A muchos les tomó por sorpresa más analizar, eso de recipiente humano. O en términos más simples, esas pobres personas ya dejaron de existir. ¿Qué hizo qué cosa? Oye, esto ya se puso más serio.
¿Acaso no sintió ninguna pena o pesar al hacer algo así? Obviamente no. No se mostró rastro o expresión como el arrepentimiento, nada. Lucky expresó su molestia a ese ser, no sentía ninguna empatía por la vida de los demás. Al menos que sea una maldición en toda la palabra. Así que tú también llegaste a eso, a diferencia de esos tres no hay nada en ese llamado Maito, no hay pena, dolor o arrepentimiento por lo que hizo. Sino, es todo lo contrario. Hablo Magus, esas clases de personas. Es lo que más odia, más bien el término que le va al parecer a esa maldición. Entonces, así son esas maldiciones, su naturaleza. Aún son conclusiones muy apresuradas, no sabemos nada de ellos esos hechiceros. Todos los demás estuvieron de acuerdo. Con tanta poca información que se les estaba dando, no podían llegar a nada. Entonces esos tres son los fetos. ¿Y cuándo? Así es Bell, les hizo traga y pon. Terminó de decir Estelle, dando un silencio en todo el lugar nuevamente. Ah, bueno, gracias supongo. Dijo Bell, incómoda de cómo lo dijo la peli gris. ¿Pero de dónde salieron eso? Entonces se le llegó la mujer misteriosa y que podía hacer algo que otros no. No me digas que. Decía nervioso y verdaderamente incómodo, algunos también llegaron a su hipótesis. Pero cada pensamiento fue interrumpido por lo que escucharon de la pantalla. ¿Tiene un plan? Al parecer que tiene que ver con esos hechiceros. Sea lo que sea, me da una mala sensación en todo el cuerpo. Solo espero que no termine involucrando a personas inocentes. Espera, dijo. Que no siente a sus hermanos, eso quiere. Y antes que Bell termine sus palabras, se tapó boca como otras al confirmar algo, sus hermanos habían muerto, en manos de un hechicero. Parece que su vínculo entre ellos. El tono de Alice era de pena. La expresión del hermano mayor era de incredulidad, negación sobre todo el horror. Por lo poco mostrado, pudieron ver cómo él vivía por sus hermanos, y diversa. Se notaba algo. Que los quería más que nada. Yixuan no dijo nada, no movió ni un músculo, la expresión del hermano mayor, podía entenderlo más que nada, ella perdió a su hermana mayor. Y ese dolor, manejar una pérdida era difícil más que las propias batallas. Aunque el de la pantalla los perdió sin que él estuviera ahí de repente. Y ella perdió a su hermana, sabiendo el sacrificio que hizo. Maestra. Entonces escuchó la voz de una de sus discípulos. Y dio una sonrisa, dándole a entender que está bien. ¿Están bien, Proxys? Decía el grupo de la cabaña del terror mientras se acercan a ambos hermanos. Chicos. No pasa nada, solo que sentí un pequeño dolor. ¿Estás bien, Proxy-sama? Habla Vivian preocupada, Bell solo la tranquilizó. ¿Y tú, Ise? Preguntó Manato a su amigo. Sí, estoy bien. ¿Te pasó lo mismo que la jefa? Él asintió en confirmación. Lo que es curioso eso. Algunos escucharon sus palabras, cada uno pensaba que era lo que pasaba. Así que los proxies. Decía Likaon mirando a de la pantalla, disculpe, ¿cómo se llama él? Cierto, me olvidé. Su nombre es Choso, el hermano mayor, como pudieron ver. Gracias, señorita. Agradeció el mayordomo, Rena. Yo también, estoy llegando a esa conclusión, Choso y sus hermanos. Los proxies, tienen más sentido. ¿Con qué es eso? Decía Ellen al ver que algunos llegaron a eso también, pero aún así falta más cosas que responder. Así que llegó a ese camino. Se le entiende un poco, mataron a sus hermanos, pero aunque sabiendo que quienes se enfrentaba fueron. Así son esos llamados hechiceros. Aunque es muy joven. Itadori Yuji. Lo decía Burnice una y otra vez, ese chico era único, tal vez solo sea una sensación de ella o un pensamiento pasajero. Seguro que están bien. ¿Lo estamos? No se preocupen. Exclamó Bell para volver a ver la pantalla, y cuando vio a Yuji. Parpadeó muchas veces. ¿Sucede algo, Proxy-sama? Estás de nuevo en tus pensamientos. Bell solo negó con la cabeza. Esta vez es diferente, Vivian. Lo decía pensando mirando fijamente a Yuji como su hermano, les pasó lo mismo con Choso. Pero un poco más diferente, más como un familiar de sangre. Esto va muy rápido.
sellar a Gojo. ¿Y quién se supone que es? No sé, chicas, pero se nota que es súper importante. Será un hechicero, influyente, ¿no? Al final usas tu cabeza. Dijo Ligier para burlarse de Billy, que lo miró molesto. Y empezó una disputa entre hermanos. Esos dos no se toman nada en serio. ¿Qué se le puede hacer? Son jóvenes. Si quieren sellar a alguien es porque es un problema para las maldiciones. Lo que indica que es fuerte, que la única opción fue sellarlo. Concluyó Miyabi mirando que el tal Gojo no era una simple persona, la presión que emanaba era evidente de su poder. ¿Con qué Shibuya? Se iba preguntando una y otra vez. Ahí inició uno de los cuantos incidentes, fue nombrado como el incidente de Shibuya, donde miles de personas perdieron la vida. Con solo leer ese informe en su momento, la molestó como nunca lo había hecho. Zu aún tenía preguntas, aunque era paciente, sabía que tarde o temprano ya lo sabría, así que no le molestó a su superior con preguntas, por el momento. ¿Eso es como una cavidad? Habló Manato impresionado, había unos cambios, a lo que estaba acostumbrado, o tal vez sean lo mismo, no pudo seguir pensando, porque puedo visualizar a personas. Pero la angustia no desapareció sino que aumentó más. Con un nombre Sukuna. No sabía por qué, pero le daba un escalofrío en todo el cuerpo, que le gritaba algo. No te enfrentes a él. Es la segunda vez que siento un escalofrío. Dime, ¿eso es muy diferente a lo de una cavidad? Así es. Ahí no sufren síntomas o ataques. Pero... Se detuvo, lo que les confundió, y Estella apuntó a la pantalla, y miraron. Vengarse. Hugo ha estado en su mundo y sus propios pensamientos, algo le molestaba, una inquietud, que nunca había sentido, algo berrían, algo oculto a la propia visión, pero marcado en el mundo como una cicatriz. Dentro de la pantalla. Irmão, mas então agora eu tô contigo. Nos encontramos, eles garanto que morrerão. Minha vingança é o meu objetivo. Pra isso não importa se eu sujar minhas mãos. Pronto, Satoru selado. Você é aquele que eu caço. Mas antes que eu destrua, responda a minha pergunta. Você foi o último que viu eles com vida. Meus irmãos deixaram últimas palavras. Sinceramente, eu não me lembro. Eu só me lembro que cada chorava. Convergência supernova, manipulação de sangue, essa diferença é notória. Nem humano, nem maldição. Eu sou mais forte, forte. Ser um exemplo como irmão é o meu dever. Como mais velho, eu juro não posso perder. É o que me diferencia dos outros. Uma pendurada, morte, choso. Fuera de la pantalla. ¿Qué está pasando? Habló, con torpeza Fujuju, una mala sensación, le recorrió cada parte de su cuerpo, y al ser una semi-humana, era aún peor. Billy no podía ni decir una palabra, estaba pensando qué decir, un susurro le decía que no diga nada, hasta ver ese presentimiento que le pesaba. Sea lo que estén haciendo me desagrada. Miyabi solo vio la pantalla en silencio, pero por instinto frunció el ceño, sea lo que sea lo vería para saber más de esa historia hueca. Entonces el ambiente silenció todo de otra forma. Una llena de horror, incredulidad, a todo lo que están viendo. Experimentando todo eso como invitados. Les paralizó a muchos, mientras algunas se taparon la boca y otros desviaron la mirada, a semejante masacre. No. Eso era algo que no están acostumbrados. Al menos que no hayan vivido un evento bastante fuerte. ¿Cuánta? Dijo Orpie, si era un agente, ha visto cosas similares, pero esto... Después de todo era un clon de una heroína legendaria. Era diferente, era otra. Esos sujetos. Su guía solo es de matar, las consecuencias, no existe para esas cosas. No les importa nada. Magus obviamente sabe eso, ha estado en batallas donde la muerte era el pan de cada día, después de todo lo sabe al ser una réplica de los conocimientos, de esa heroína. Esas cosas. Murmuró Sporos, mientras su puño se cerraba lentamente, desde un incidente desde niña. Nunca más expresó emociones auténticas. La llamaron monstruo sin corazón. Esto es una masacre. Sin duda es una definición absoluta. Todas esas personas. Exclamó Jane, molesta.
Bell. Esa Proxis tan amable, sus dientes rechinan con ira y impotencia. Bell tranquila. Miró y se para al menos, tranquilizar a su hermana antes que haga algo más. Aunque nos llena de odio, frustración, no podemos hacer nada, fue cosa del pasado. Lo decía Jixuan, con calma en la voz, algunos la miran, sin saber qué decir. Pero maestra. Refutó Bell sin entender las palabras de su maestra, estaba a punto de decir algo pero Vivian, le puso la mano en su hombro, y solo volteó a verla. Proxy-sama, solo mírala. Respondió Vivian a Bell, que pensó un momento antes de mirarla a la peli blanca. Y pudo ver que esos ojos están con mucha molestia, y también, impotencia tenía el poder, pero no podía hacer más que mirar. Bell, entendemos tus pensamientos pero como dijo la maestra, no podemos hacer nada. El Proxy tiene razón, Bell. A veces no podemos hacer nada, aunque queramos, es imposible evitar ciertas cosas. Mientras Yuzua lo miró a la pantalla, cada uno tenía sus pensamientos de este suceso, bastante aterrador. La chica solo le quedó dar un suspiro, esperaba que algunos están bien. Así que los hallaron. Aunque no se mostró cómo. Dijo Miyabi mirando a Estella que, solo le dio una sonrisa. No nos dirá nada, aunque intuyo cómo fue, usaron esas personas como cebo, para debilitarlo mentalmente, y tal vez otro factor importante fue su sellado. Habló Miyabi molesta por la forma tan repugnante de usar a seres vivos para, un objetivo que no sabe qué es. Eso tendría mucho sentido, capitana, lo que intuye que sin duda es el llamado Gojo. Es un freno y mucho en sus objetivos. Decía Yanagi, por sus palabras mucho ya se dieron cuenta el tal Gojo. Era bastante fuerte de esos llamados hechiceros. Con que el más fuerte. Irá tras el chico. Dijo Koleda, no sabía qué pensar de Choso, en estos momentos, hace unos instantes sintió pena por, la pérdida de sus hermanos. Que se nota que los quería más que el mundo pero ahora. Había asesinado a personas inocentes sin importarle más, que su venganza, ahora estaba en un debate interno. Como otros. Yuji, tenga cuidado, quiero suponer que no sabía nada de esos hermanos. Al ver cómo Choso y Yuji, se encontraron cara a cara. Espero que no termine más tragedia. Cada uno lucha por su bando y objetivo, en los casos habrá pérdida, Yuan. Le respondió su superior a su compañera, que no supo ni qué responder de vuelta, porque sabía que tenía razón. Y escucharon las palabras y pregunta de Choso. Y era algo simple, sus últimas palabras, cuando un ser vivo está a punto de dar su último respiro, siempre dan sus últimas palabras, para decir un adiós o agradecer, lo que ha vivido. Cada uno del Zone lo entendían. Aunque Itadori no lo recuerda, solo vio unas lágrimas, algo que no sabían ni qué pensar, un sentimiento más que humano. Entonces empezó un ritmo de melodía, diferente a lo de recién. Eso es el estribillo, quiero suponer. Habló Astra el ambiente. Era bastante movido y hasta incómodo, y para despejar una parte al menos de tensión, vio que lo estaba mostrando la pantalla, y dijo esas palabras, que funcionó a ver que todo el ambiente desapareció un poco al menos. Así que ya está en esta parte. Manato, ¿sabes de música, y ese pasatiempo oculto? Expresó entre risa Yuzua, también quitando esas emociones que cada uno tenía. Todo el mundo sabe eso. Devolvió esa acusación, la chica solo se reía, mientras Manato negaba todo, y por la escena de ambos amigos, solo les quedó reír. Los jóvenes de hoy saben cómo quitarte una pequeña risa. Esos dos son así, lamento eso. No te disculpes, creo que necesitamos una escena así, para aliviar un poco. Respondió Fujuju mirando a los demás que también, estaban un poco más tranquilos. Capitana, ¿piensa en algo? Sí, dime Stella, ¿no? ¿Nos responderás algunas cosas ya? Y por la pregunta de Miyabi, cada uno de los invitados, dejaron lo que estaban haciendo, por un rato para mirar a la que estaba haciendo todo esto. La peli gris aún no les daba del todo confianza, aunque no sentía ningún peligro, asimismo esa desconfianza bajó mucho, no del todo. Pero era mejor que el principio. Estelle solo habló.
Sí, creo que ya es hora, ¿no creen? Y por su respuesta tan calmada, y afirmando que ya les respondería a sus dudas, ¿Están listos? Se preguntarán qué son los hechiceros y su función aquí, ¿no? decía las palabras, que les tenía curioso. Los presentes asintieron, sin ningún otro gesto. La función de estos individuos son proteger a los no hechiceros de las maldiciones. ¿No hechiceros? ¿Acaso te refieres a las personas? La presentadora confirmó con su cabeza. Lo que les sorprendió ese detalle. ¿Por qué? ¿Será que no pueden verlos o algo así? Pregunto con bastante curiosidad. Tal vez se deba a un factor, ¿no? ¿Cómo era de esperarse de ti? Así es por la razón que antes la mayoría eran llamados no hechiceros. Era porque no podía manipular su propia energía maldita. Y por lo dicho por Estelle, mucho así pusieron a pensar, y atar cabos sueltos. Con esos nos dices, antes había esa energía. Entonces nos habían dicho características de sí mismo y su capacidad. Los hechiceros están ocultos a los ojos de las personas. Concluyó Kimberly, a respuesta de su compañera. Entonces alguien habló a nadie en específico. Y miró a la peli gris. ¿Cuál era la función de esa dicha energía? Exclamó Hugo con interés a todo esto que estaba presenciado. Como dije al principio, proteger a los no hechiceros de las maldiciones, eliminando con la energía maldita que podía manipular. Aunque toda la población lo tenían, eran pocos lo capaces de usar. Agregó Estelle, para que los presentes abrían los ojos, de la impresión todo esto les estaba comiendo la cabeza, a cada uno en especial a los proxies. Que están callados hasta ahora. Entonces, puede que no esté en lo correcto, pero si mucho no sabían controlar eso. Se desbordaba, dando origen a las maldiciones. Expresó su dudas y pensamiento Bell, su maestra como algunos, también tenía ese pensamiento. Si mi hermana, supongo que tenga razón, falta un pequeño detalle, ¿no? Dijo Wise, mientras sus ojos están mirando, a unos ojos amarillos, que dio una sonrisa. No solo el desborde de energía, sino que uno de los factores importantes era las emociones. Cuando más negativo sea, como odio, envidia, frustración, etc., de eso nacía lo que se llaman maldiciones. Habló Estelle mirando a los presentes, que estaban en silencio, por unos minutos. Así que atiné, bueno, casi. ¿Dijiste que se llaman? ¿No? Así es, supongo que aún tienen ciertas dudas. Tanto hechiceros, maldiciones. Quedó en el olvido, enterrado hasta arrancado del mundo, solo está en la historia. Respondió Estelle, Vivian solo se confundió al principio, pero entendió. Aún así tenía dudas, si existía todo esto, pero las palabras de la peli gris, les cayó como, un alivio, es como si un peso invisible, se les quitara. Qué misterioso sigue siendo el destino, reemplazo lo que no estaba por algo nuevo. Reflexionaba para sí misma Jixuan, sintió preocupación por un momento, pero se desvaneció todo eso, como un polvo llevado por viento. Así que, padre, esto ocultabas. ¿Por qué? ¿Acaso te atormenta algo, y fue por la pérdida de mamá? ¿Se activa un mecanismo en ti? Habló para sí misma, Miyabi, mientras sus ojos están por la pantalla, tal vez aún no lo entendía del todo, pero esto le hizo abrir un poco sus pensamientos. Energía, técnicas únicas, cosas del clan, ¿no? Dijo Jane, sin mirar a Estelle, que sintió que le dio un asentimiento. Lo de clan aún perdura. Ese no es el tal Yuji, ¿qué hace ahí? Decía Yazua en sus pensamientos, mientras parpadeaba muchas veces, solo negó con su cabeza pensando que vio mal. Mientras otros no, se notaba en sus expresiones un leve toque de sorpresa. Venha pra cima e Itadori é capaz. Rasta que mantém distância, mas tanto faz. Manipulação de sangue, admito, é impressionante. Mas isso acaba agora, supernova. Quando chega no inferno se desculpe, porque eu tenho memórias com Yuji. Eu não entendo bem, mas você é Noritoshi Kamo. Tudo sua culpa, pai. Agora eu tô me lembrando, eu devo proteger o Yuji.
maldição está de volta. Irmão, seu executor tá aqui. O de cabelo amarelo eu seguro. Seu objetivo é fugir. Não me importa quem é você, não voltará pra casa. É sangue e velocidade que começa a batalha. Quer saber quem eu sou? Humano ou maldição? Eu sou só o filho mais velho dentre os meus 10 irmãos. Você é mesquinho, mas disso cê sabe. Um pra cima, irmão, agora essa é que mate. Se o Noritoshi, não, Noritoshi não. Se o Kenjaku vier, estarei de prontidão. É uma corrida, então corra, corra. Mas só te peço que não morra, morra. Sabia que você viria, mas saiba, você não é bem-vindo. Pela maldição da minha mãe, é melhor que eu enfrente esse cara sozinho. Você é a fonte de toda maldade, desgraça e caos que atravessa a reta. Figuras da morte me deem sua força pra varrer esse lixo da face da terra. Ainda não, posso cair. Meu irmão, confia em mim. Elegante como Ezio, livre igual que Shizu. Poderoso como Yu, mas saiba que ainda não mostrei tudo. Fuera de la pantalla. Y tan solo empezar, no hubo palabras, ni preguntas, como si sus respiraciones fueran arrebatadas, aunque fuera, están vivos viendo todo el enfrentamiento en total silencio, cada ataque, cada golpes, hasta juraría escuchar, algo que se rompió, no sabían si era por los destrozos o el cuerpo mismo. Yendo con todo cada uno, sus planes y técnica. Dijo manipulación de sangre. Por su significado manipula a la perfección su sangre. Decía Ben prestando atención, aunque se preguntaba si el uso de su sangre no le afecta, pero le daba una idea del por qué no parecía agotado. Una técnica única o de un clan. Aunque fuera así. Se pregunta la jefa de la construcción, miró a la persona con la respuesta. ¿Es de un clan? Ya verán cómo. Decía Estella apuntando su dedo a la pantalla, Coleda solo frunció el ceño con clara molestia, por tener que esperar. Al parecer que hay ya un ganador. Lo decía Orumasa mientras tenía los ojos cerrados, cruzando los brazos. Aunque si es un clan, porque nunca escuché a nadie con esa capacidad, tal vez estén ocultos. Oh, eso dolió. Susurraba Bell, ese ataque que le dio a Yuji debió de doler, pero sintió un dolor fantasma, no sabía por qué, o tal vez muy dentro de ella ya sabía la respuesta. Solo que se negaba a aceptarlo, hasta no verlo por sus propios ojos. En cambio Uise estaba, tranquilo y sereno viendo todo, pero por dentro era una cosa diferente. Era casi un mar, de preguntas sin cesar, cuando más respuesta le daban, entendía algo, esa conexión con esos dos individuos, un hechicero y una mitad humano y maldición. Algo anda mal. Decía Manato, incrédulo que estaba presenciando, Soso quien mataría a Yuji Itadori sin siquiera dudar, se había detenido. ¿Qué dijo qué? La expresión de Alice, mientras se levantaba de la silla. Le había sorprendido como nunca, esa revelación no pensó que pasaría. Aunque ya tenía ideas de algo, no supo cómo argumentarlo del todo, hasta ahora. Lentamente miró a los proxies por instinto. Así que no vi mal. Susurraba Yuzua, sin saber qué decir. ¿Cómo? Es que tiene los recuerdos de Yuji. Bell su mente lo estaba procesando, para su adentro era un caos, de emociones. Y en shock. Uise solo se rascó la cabeza, despacio más tranquilo, si quiere saber del todo esto miró a la pantalla, sin decir o hacer algo. Sin duda las respuestas son impactantes, aunque por dentro ya sepas, aún sorprende. Y aún perdura ese clan, o todo relacionado. Había sido borrado, con el pasar del tiempo. Exclamó Miyabi mirando a los proxies, con clara preocupación, hasta esto. Vivian solo tocó el hombre de Bell, preocupada porque no le respondía a sus llamados, entonces la mencionada salió de su trance. Vivian. Proxy-sama, ¿está bien? Su ceño y ojos mostraban su auténtica preocupación por su estado. Bell notó eso. Lo lamento, Vivian. Estoy bien, pero necesito verlo. Dijo mientras una pequeña sonrisa se formaba. La chica sabía que no era del todo cierto, pero asintió, susurrando que estaría a su lado. Bell, no te preocupes, respira tranquila. Decía Uise mirando a su hermana, que hizo lo que le recomendó su hermano, y miró a la pantalla. Todos, sin excepción, les preocupó. El estado de los dos hermanos,
Después de todo, a cada uno de ellos les había ayudado, ya sea en una crisis bastante difícil o para investigar lugares. Aunque se metían en cosas que no debían. Los proxies aún así aceptaron, sin dudar. No negarían, a quienes les pedía auxilio, ellos estarían ahí, sin importar el riesgo. Ahora ellos, estarían aquí para esos dos proxies, hasta que se encuentren mejor. Noritochi Kamo. ¿Acaso es? Decía Evelyn mirando a Estelle, que guiñó un ojo en confirmación. Ese mismo nombre que les había dicho, que lo guarden en sus mentes. Ahora entiendo por qué me da repelús. Noritochi, me dan ganas de darle un puñetazo. Decía Ellen mientras sus dientes se apretaban, haciendo unos ruidos. Ahora lo entiendo, esa mujer y ese sujeto. Lo decía gruñendo de molestia hacia Noritochi, no quería saber lo que hizo, pero la pantalla lo decía. Entonces por eso de mitad humano y mitad maldición. Los ojos de César están afilados, poco inusual en ella, siendo una mujer que controla sus emociones perfectamente. Oye, ¿por qué tiene otro aspecto? ¿Qué hizo ese sujeto o qué es? La pregunta sería de Liger. Por instinto miraron a Estelle, que ya se veía venir todo esto. Kenjaku, como es conocido, es un hechicero milenario. La razón por qué tiene otro aspecto es... Y esa pausa repentina, a muchos les dio mala espina, una sensación bastante desagradable. Tiene una técnica que le permite trasplantar su cerebro a otros cuerpos. Y esa respuesta les cayó como agua fría, no sabían qué pronunciar. Antes que digan algo, Estelle continuó hablando. La razón por qué Yuji y Choso, como sus hermanos, están conectados al Spore. Que Kenjaku había trasplantado su cerebro a la madre de Itadori antes que nazca ya. No es necesario que lo termines. Decía Billy, sin su expresión característica de él, la mencionada solo vio en silencio, todo mientras sus ojos veían viendo a todos, que estaban callados. Lo único que tengo de ese sujeto, es desagradable. Aunque creo que es corto. Suspiraba Hane, con su comentario. Muchos, en especial las mujeres, estuvieron de acuerdo, no quieren saber nada más de él. Para que alguien como él haga, eso debió de tener un objetivo. Eso parece ser superior, aunque he visto poco de él, no creo que haya sido bueno. Respondió Akite, que estaba de acuerdo, ella sabía que empezó todo eso con Yuji Itadori. O hasta incluso lo había planeado desde hace mucho tiempo. Otro enfrentamiento, esta vez con él. Me sorprende cómo ellos dos estaban enfrentándose, ahora estaban de lado a lado, aunque es claramente obvio. Habló Yuzua impresionada, no por todo sino como Choso, esa persona, que quería ir tras Yuji, lo ayudaba y protegía. La chica no pudo resistir a dar una pequeña sonrisa. Así que esto es lo que nos querías mostrar, ¿no? Por eso sentíamos un dolor fantasma. Decía Bell, su mente estaba confundida, pero su corazón, era lo contrario. Esas palabras de Choso. Es deber del mayor proteger al menor. En ese instante le llenó de calidez con esas palabras. Es curioso su rama familiar, ¿no, Proxis? Decía Estelle, tomando por sorpresa a ambos, que la miraron, por esa repentina pregunta. Ella solo se iba caminando de un lado por el otro, hasta que se detuvo. Esa sola acción, las miradas de cada uno estaba posado en Estelle. Sin duda el tiempo hace sus cambios, ¿no? Esa sensación que les tenía, les respondía solo. Pero para estar seguro hay que ver. ¿No, Yuji? Yuji. G. Es su antepasado, y Choso, como lo llamaríamos. Ya sé, su tío. Decía mientras su sonrisa se expandió al ver a los proxies. Abriendo sus ojos, de clara sorpresa. No por lo que vieron, solo como esa mujer lo decía. Ahora tiene sentido, ese olor de uno de ustedes es curioso. Dijo Sporos, manteniendo su sonrisa, para mirar a la pantalla a Itadori. Una flor peculiar, trae más flores únicas. ¿Eso es una metáfora? ¿O selecciones de palabras curiosas? Con razón, con ustedes así. Decía Vivian feliz, no sabía por qué, pero simplemente, lo hizo. Alto vaquero, van muchas cosas, era de las maldiciones, ejecución al antepasado de la jefa.
exclamó Billy mientras con ambas manos se lo lleva a la cabeza, por tantos sucesos en segundos. No puedo ser. Que esté de acuerdo contigo, Billy. Ejecución. Proxy. Habló entre voz baja Ambi, y solo negó con la cabeza mientras caminaba estando al lado de Vivian. ¿Sucede algo? Solo vine a ver mejor todo. Respondió Ambi, a Vivian solo le salió una gota de sudor por ese comentario. Tranquilos, Bell, huise. Decía su maestra llamando la atención de sus discípulos, que la miraron. Muchas cosas pasaron en este mundo, que no olvida. Lo que nos muestran es preguntas sin responder no oficial Kingiri. ¿Cómo era de esperarse de alguien como usted? ¿Es era de las maldiciones? No tengo datos aún de eso, o tal vez se refiere a otro incidente. Cuando algo es borrado de los archivos, por los gobiernos es casi difícil de saber. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué ocultar? Se pregunta la oficial, su superior sabe más cosas que nunca le dijo. Pero sabía que tenía su motivo, tal vez el mundo también lo tuvo. Al hacer todo eso, entender el motivo de la propia naturaleza, es imposible. Así como las propias decisiones de uno. Aunque, tal vez lo sepa, tal vez no, solo les estoy diciendo lo que ven. Y no olviden que se enfoca en los hermanos. Terminó de decir Miyabi, muchos sus ojos fueron puestos en esa peli gris. Con clara molestia, porque sabía más cosas, pero no estaba obligada a decir todo, es lo que sabían y tenían que aceptar. No les puedo decir que llevó a esa ejecución, pero ustedes están aquí, ¿no? ¿Piensan mucho por el momento? Decía Jixuan, mientras les daba palmadas, sus discípulos ellos acintieron, mientras la peli blanca iba donde Miyabi. Eres buena en eso. Es mi deber que no se derrumben, y sigan adelante. Miyabi solo se rió, dándole la razón mientras sus ojos iban a la pantalla. Y los ojos de muchos brillaron, ¿con ilusión de qué? Bueno, de ver cómo Choso protegía a su hermano, de todo. Quedándose para que su hermano escape y el pelear con cualquiera que vaya tras Yuji. 10 hermanos. Habló Jixuan, sorprendida mientras esa expresión pasaba, en su bello y cálido rostro se iba formando, en sus labios una sonrisa. Mientras su cabello de color, como la propia nieve, se movía por un cálido y fresco viento, sus ojos amarillos brillaron, con admiración, como a pesar de cada rival, ya sea fuerte o no, siempre pensaba en sus hermanos, no peleaba por él, sino por ellos. Porque para un hermano mayor, el mayor orgullo es protegerlo y cuidarlo. Y Jixuan se dio cuenta de algo, su hermana mayor. Yijians sintió ese deber de proteger, no solo a la ciudad sino a su hermana menor. Aunque ese poder tenga una consecuencia grande. Vive, es lo que le dijo. Después de todo era el segundo refugio, cuando lo necesitan, Choso estará ahí. Los proxies, incluso vieron eso. Wise como hermano mayor también, tenía una sonrisa feliz, mucho y cada uno lo puede ver, experimentan y analizan, porque Choso peleaba. No olvidarán que mató a gente inocente, eso jamás será borrado. Pero lo puede enmendar aunque sea un poco. Yuji Itadori. Cuánta envidia te tengo. Su voz, sus pensamientos y recuerdos, vinieron a él, por unos instantes. Nunca tuvo eso, pero no podía tampoco pensar en por qué, ya pasó, no se estancaría en el pasado, ya no. Dentro de la pantalla. Poderia ter vivido como humano e não como maldição. Fui no caminho mais fácil. Se é tudo culpa minha, eu não tenho salvação. Convergência supernova, manipulação de sangue, a diferença é notória. Nem humano, nem maldição. Eu sou mais forte, forte, forte. Ser um exemplo como irmão é o meu dever. Como mais velho, eu juro não posso perder. É o que me diferencia dos outros. Uma pinturada, morte, choso. Fuera de la pantalla. Y al ver a Choso así, no sabían qué responderle, aunque no les escuchara, alguien respondió, tal vez por instinto o responderle con todo su ser. Creo que la vida es como una caja de chocolate, no sé cómo dirigirme a ti, pero uno no sabe qué le va a tocar.
Pero solo nosotros sabremos qué hacer con esas piezas. Con nuestras propias manos. Uno no sabe dónde nacerá, ¿verdad, Choso? Dicho por las propias palabras de la proxy, llamada Bell, un cálido viento llegó, tal vez no responda a esa pregunta, pero ella quería aunque sea ayudarlo así, aunque no las escuché como ella quiere. Su hermano estuvo de acuerdo con las palabras de Bell. Las circunstancias pueden variar de algo dulce, feliz, triste y amargo, después de todo cada uno hace lo mejor que puede con esas piezas. Mientras vio como algo húmedo caía de su rostro, y solo se limpió. Y se rió junto a su hermana. Los demás estaban sorprendidos por esas palabras, otros estuvieron pensando, y se rieron así como todos, no era una risa de burla, sino una simple risa. Ante todas las dificultades de cada uno. Ahí te equivocas, Choso. Negaba Miyabi. Nadie sabe lo que pasará cuando tomas un camino, es imposible saber lo que nos espera ese destino, que tal vez sea muy cruel. Pero a la vez es hermoso todo. Siéntete orgulloso, Choso, siempre hay salvación, no hay camino erróneo, podemos elegir otro camino, siempre dependerá de uno, nuestra alma. No está tachado en una piedra. Eres un excelente hermano mayor, más que otro. Respondió Hugo, haciendo que Vivian se sorprenda, pero de una sonrisa. Mientras abrazaba a Bell. Tu familia es increíble, Proxy-sama. ¿Te sientes orgullosa de eso? A pesar de todo lo que hizo Choso. Pregunta sin mala intención Ambi, solo curiosidad. Tal vez lo que hizo no estaba bien, pero me alegro que haya encontrado a Yuki. Ambi, esa cara casi inexpresiva, le dio una sonrisa, agradeciendo que le haya respondido. Tener defectos. Tomar buenas elecciones, así también como malas. Es lo más humano aunque no lo creas, Choso. Miraba Uise a la pantalla. Feliz. Miyabi solo miraba a la pantalla como se iba apagando. ¿Conseguiste las respuestas que querías? Sí, más de lo que quería. Decía mientras miraba al cielo, viendo cómo la noche llegaba, tal vez aún tenga muchas dudas, de quiénes eran que aparecieron en la pantalla, aunque no le molesta, no quiere arruinar esto, mientras sus suaves ojos iba a los proxies. Parece que somos dos, entonces quedará investigar, ¿no lo crees? Mientras una pequeña sonrisa se le escapó, su amiga también se rió. Superior, ¿qué harás? Creo que falta bastante, lo sé. Pero con esto fue suficiente. Podemos ir a investigar a fondo estos fragmentos, ¿qué te parece? La chica se sorprendió, a la vez que parpadeaba 2 veces, y después de pensar, le dio un asentimiento, contenta. Supongo que mi trabajo terminó aquí. Lo decía Estella en el tejado. Espera, ¿cómo es que llegó ahí rápido? Es obvio que se subió mientras todos estaban distraídos, idiota. Billy se volteó a ver a su hermano, y empezaron a discutir como siempre. Dios, son como niños. Espero que les haya picado la curiosidad de esta parte de personas fragmentadas alrededor del mundo. Lo iba diciendo mientras se alejaba. Cuídese, Proxys, recuerden que tienen un vínculo bastante fuerte, como la sangre. Lo decía lo último para saltar para el otro lado. Espera, Tus. Aunque Astra diga algo más, las cosas que trajo. Desapareció como si nunca estuvieran ahí. Ah, ¿cuándo? Esa mujer es extraña. Y a la vez peligrosa. Vaya, desapareció todo. Decía Sporos, impresionada mientras iba con los proxies. Vivian. Sí, Proxy-sama. Ya me puede soltar. Por eso Vivian se dio cuenta que no la había soltado aún, lo que se avergonzó mucho, mientras la multitud se había formado, y riendo un poco del descuido de Vivian. Un día único. Susurró Bell para mirar su mano y apretándolo, no había frustración, sino de alegría y determinación de lo que descubrió, tanto de ella como de su hermano, de la verdad de su antepasado. Fin del one shot.